Rodney Stark. Falso testimonio. Desmontando siglos de historia anticatólica. Me parece oportuno decir algo aquí sobre el origen de este libro. No me puse a escribirlo partiendo de cero. A lo largo de mi vida he escrito diversas obras sobre temas de historia medieval y sobre el cristianismo primitivo, y a menudo he ido constatando importantes tergiversaciones de la verdad histórica derivadas de una actitud obviamente anticatólica, ya que sus autores a menudo expresaban explícitamente el odio que sentían hacia la Iglesia. Tras haber escrito en estos libros aclaraciones particulares sobre muchos de los enunciados de la lista anterior, finalmente decidí que la cuestión de la historia declaradamente anticatólica es demasiado importante y sus consecuencias demasiado extendidas como para darme por satisfecho con semejantes refutaciones ocasionales. Así, pues, reuní, revisé y amplié sustancialmente mis anteriores aclaraciones y las completé con otras nuevas. Al hacer esto no he tratado de blanquear la historia de la Iglesia. Finalmente, yo no soy católico romano y no he escrito este libro en defensa de la Iglesia. Lo he escrito en defensa de la historia. Pecados de antisemitismo. Durante siglos, la persecución de los judíos se justificó en nombre de Dios. Los guetos medievales y los sangrientos pogromos de que nos habla la historia estuvieron inspirados en la idea de que los judíos, por haber asesinado a Cristo, habían provocado la ira y el castigo eternos de Dios. Así empezaba uno de mis libros, publicado hace ya muchos años. Me parece oportuno iniciar este capítulo explicando cómo llegué a esta conclusión. Ya durante mi primer año como alumno de posgrado en la Universidad de Berkeley fui seleccionado por el director del Survey Research Center para colaborar en un gran proyecto dedicado al estudio del antisemitismo, financiado por la Asociación Judía B'nai B'rith, Hijos de la Alianza, uno de cuyos objetivos es combatir la difamación. Enseguida me asignaron a la parte del proyecto centrada en la investigación de los efectos de las enseñanzas cristianas en las creencias y los sentimientos negativos acerca de los judíos. Todavía no había recibido mi doctorado, y ya entonces me encargué de diseñar y sacar adelante importantes informes sobre la opinión pública en esta materia. El análisis de los resultados de estos informes fue el libro Christian Beliefs and Anti-Semitism. Como era de esperar, los datos demostraban la existencia de un importante vínculo entre creencias y prejuicio, los mismos cristianos americanos que culpaban a los judíos de la crucifixión de Cristo estaban más dispuestos a aceptar los conocidos estereotipos antisemitas que presentan a los judíos como avariciosos, tacaños, exclusivistas, inmorales y malos patriotas. De ahí que, antes de que yo hubiese completado el borrador de mi libro, se me pidiese que preparase un breve resumen de su contenido para ser distribuido entre los obispos que asistían al Concilio Vaticano II, el extraordinario concilio ecuménico convocado por el Papa Juan XXIII en 1962. Como consta en el New York Times, el cardenal Agustín Bea señaló que, en lo que a la relación con los judíos se refiere, mi resumen había jugado un importante papel en la redacción de la Declaración del Concilio sobre los judíos, Nostra Aetate, que afirma: aunque las autoridades judías con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. Si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Por ello, procuren no enseñar, ni en la catequesis ni en la predicación de la palabra de Dios, nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo. Además, la Iglesia, que reprueba toda persecución contra cualquier hombre, recordando el patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de que han sido objeto los judíos de cualquier tiempo y por parte de cualquier persona. Nostra Aetate, número 4. Celebré que el concilio tomase esta iniciativa, y fue para mí un orgullo haber influido de alguna manera en la redacción del documento conciliar. Sin embargo, en aquel momento yo no estaba ni mucho menos en condiciones de valorar exactamente las numerosas sutilezas que presentaba el texto del concilio, y carecía de la suficiente experiencia histórica como para comprender que el mensaje del texto en cuestión no era en realidad ninguna novedad,
Porque la Iglesia nunca había enseñado que los judíos hubiesen sido excluidos en algún momento del amor de Dios. Y todavía tenían que pasar muchos años para que yo fuese plenamente consciente de hasta qué punto la Iglesia Católica se había mantenido como una barrera resistente contra la violencia antisemita, aunque es verdad que los cristianos que habían atacado a los judíos a menudo habían tratado de justificar sus acciones en motivos religiosos. Mi toma de conciencia de estas cuestiones creció. Cuando más tarde me ocupé de diferentes aspectos de la historia antigua y medieval, y más concretamente al escribir un largo análisis de todos los estallidos de violencia antisemita que se habían producido tanto en Europa como en el ámbito del Islam en el largo periodo que va del año 500 al 1600, con el tiempo, esta obra me obligó a tener en cuenta todas las conexiones existentes entre cristianismo y antisemitismo. No olvidemos que durante sus muchos siglos de historia la Iglesia Católica ha contado con un número enorme de clérigos, de ellos, algunos han sido santos, otros oportunistas, muchos piadosos, tampoco han faltado corruptos, ni ignorantes, ni algún que otro ateo, ni incluso ocasionalmente lunáticos integrales. No debería extrañarnos que algunos de estos clérigos hayan creído que Dios aborrecía a todos los judíos, e incluso algunos de ellos participaron activamente en estallidos de violencia antisemita. Pero, como veremos, tales formas de ver y de pensar no contaron nunca con respaldo oficial, ni fueron reflejo de la conducta habitual del clero católico con respecto a los judíos. Muy al contrario, el clero defendió a menudo a los judíos locales de los ataques de sus conciudadanos, en ocasiones con peligro de sus propias vidas. Origen del antisemitismo. Empecemos por el principio. Muchos eruditos contemporáneos sostienen que el origen del antisemitismo hay que achacárselo a la Iglesia. La conocida teóloga feminista Rosemary Ruther ha afirmado incluso que la Iglesia tiene que cargar con una responsabilidad sustancial por la trágica historia de los judíos en la cristiandad, que fue la base sobre la cual se asentó el antisemitismo político y el uso que del mismo hicieron los nazis. Jules Isaac tocó la misma cuerda. Sin los siglos de catecismo, propaganda y oprobio cristianos, la doctrina, la propaganda y el oprobio hitlerianos no habrían sido posibles. Y, en palabras de Robert T. Osborne, los cristianos han sido antijudíos y antisemitas, al parecer desde el principio. Estas acusaciones se basan en pasajes del Nuevo Testamento que acusan a los judíos de haber rechazado a Cristo y de perseguir a los cristianos. A pesar de que todos los eruditos que creen que los cristianos inventaron el antisemitismo saben que mucho antes de que naciera Jesús ya existía una profunda hostilidad hacia los judíos. Tal vez debido a la animadversión que expresan hacia la iglesia primitiva, esos eruditos consideraron que los sentimientos que los antiguos pusieron de manifiesto con respecto a los judíos habían sido simples muestras de antipatía. No deberíamos ver en ellos una actitud de rechazo duradera y básica, equiparable a lo que hoy se denomina antisemitismo, se trataría más bien de una irritación momentánea, provocada enteramente por conflictos políticos pasajeros, como la revuelta de los macabeos. De hecho, estos sentimientos negativos hacia los judíos fueron siempre esporádicos, simples, focos aislados de descontento. Por el contrario, según ellos, el verdadero antisemitismo fue expresión de un sentimiento profundo y duradero, algo completamente nuevo introducido por el cristianismo y fruto de la arrogancia y la ambición cristianas. Si las cosas sucedieron así, habría que pensar que muchos intelectuales romanos de primera línea fueron cristianos en secreto. El gran filósofo y estadista romano Lucio Anneo Séneca, 4 AC 65 DC, calificó a los judíos de raza maldita y condenó su influencia. Marco Tulio Cicerón, 106 a 43 AC, considerado el más grande orador romano, se lamentó de que los ritos y las observancias judías no estuviesen de acuerdo con la gloria de nuestro imperio y la dignidad de nuestro nombre. El prestigioso historiador romano Cornelio Tácito, 56 a 117 DC, despotricó contra los judíos por despreciar a los dioses y calificó sus prácticas religiosas de siniestras y repulsivas. Y no solo eso, según Tácito los judíos se han cavado una trinchera con su misma maldad y han tratado de aumentar su riqueza por medio de la obstinada lealtad que practican entre sí. Y añadió,
pero al resto del mundo se enfrentan con el odio reservado a los enemigos. Personalmente, no podría señalar exactamente en qué sentido las denuncias de Tácito se diferencian del antisemitismo moderno típico, tal como éste suele definirse y medirse. Y no se trató exclusivamente de palabras. Los judíos fueron expulsados de Roma el año 139 a.C. por medio de un edicto que los acusaba de pretender introducir sus propios ritos para uso de los romanos y, de esa manera, contaminar las costumbres romanas. Después, el año 19 después de Cristo, el emperador Tiberio ordenó que los judíos de Roma quemasen todas sus ropas de carácter religioso y que los varones judíos en edad militar fuesen enviados a luchar contra el bandolerismo en Cerdeña y, si sucumbían víctimas del malsano clima de la isla, precisa Tácito, no habría que lamentar una gran pérdida. Además, todos los otros judíos fueron desterrados no solo de la ciudad, sino de toda Italia, con la amenaza de convertirse en esclavos de por vida si no obedecían, como escribió Paulino Suetonio, k. 71 a 135 DC. 15. El año 70 de la era cristiana, el emperador Vespasiano impuso un impuesto especial a todos los judíos del imperio, confiscando las aportaciones que cada uno de ellos destinaba anualmente al templo de Jerusalén. Y el año 95, el emperador Domiciano ejecutó a su primo Flavio Clemente y a otros muchos, por haber adoptado formas de vida judías, como afirma Dion Casio, 163 a 229. Aún así, el antisemitismo no fue un invento de los romanos. Han llegado hasta nosotros varias versiones de un relato de expulsión de leprosos y extranjeros indeseables de Egipto que nos recuerdan el del Éxodo. Algunos eruditos ven en estos textos la primera mención del antisemitismo. Existen también otras referencias claramente hostiles hacia los judíos en textos griegos del siglo I a.C. que los describen como misántropos impíos. Entre sus autores están Diodoro Sículo, k. 90 AC, 30 AC, Estrabón, k. 63 AC, 24 DC, y Apión, 20 AC, 45 DC, que incluso acusó a los judíos de practicar una forma de canibalismo ritual. Por lo tanto, está claro que el antisemitismo no surgió del conflicto entre cristianos y judíos a propósito de la divinidad de Jesús. Su origen hay que buscarlo más bien en el intenso compromiso que las religiones exclusivistas generan entre sus adeptos y las reacciones hostiles que este mismo compromiso provoca entre los extraños. Como afirmó la conocida historiadora Mary Smallwood, en el caso de los judíos, la exclusividad generó impopularidad, que a su vez generó antisemitismo, de la misma manera que más tarde la exclusividad cristiana provocaría a su vez el antagonismo de Roma frente a la nueva fe. De hecho, Roma no persiguió solo a judíos y cristianos, sino también a otras religiones paganas exclusivistas, por ejemplo, a ciertas asociaciones de adoradores de Isis y de Cibeles, Magna Mater. Con la desaparición de estas religiones paganas y la aparición del cristianismo, el antisemitismo fue el único de este tipo de prejuicios que ha sobrevivido. Sin embargo, a no ser que uno crea que la Iglesia ha sido el único canal de transmisión cultural, no hay razón para suponer que el legado del antisemitismo precristiano no haya sobrevivido en la civilización occidental, a menudo vinculado probablemente a la presentación de los judíos como intrusos religiosos, pero sin que dependa de esa vinculación. Es decir, el antagonismo con respecto a los judíos tenía probablemente vida propia. Tras haber arraigado en la antigüedad clásica, siguió reaccionando activamente frente a la permanente exclusividad judía. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no describe a los judíos como ricos tacaños, y sin embargo esta imagen fue una nota central del odio medieval contra los judíos, como lo había sido para Tácito y sus colegas romanos. Por otra parte, evidentemente, existe un antisemitismo inherente al conflicto teológico entre ambas religiones. Conflicto religioso precoz. El Nuevo Testamento contiene una serie de referencias duras, terribles y hostiles a los judíos. Uno de los pasajes más incendiarios y frecuentemente citados es Mateo 27,24-26, viendo Pilato que no conseguía nada, al contrario, que se estaban amotinando, pidió agua y se lavó las manos antes la gente diciendo, no soy responsable de la muerte de este hombre. Allá vosotros.
El pueblo respondió, nosotros y nuestros hijos cargamos con su muerte. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Otros ejemplos. Mateo 23,37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a quienes te son enviados. Juan 5,16-18, por este motivo perseguían los judíos a Jesús, por hacer tales cosas en sábado, curar a un enfermo. Pero Jesús les dijo, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos con más ganas intentaban darle muerte, pues no solo violaba el sábado, sino que además llamaba a Dios Padre suyo, igualándose a Dios. Comprensiblemente, textos como estos han provocado una gran angustia en muchos cristianos modernos y amargura en muchos judíos. Por desgracia, al condenar estos y otros pasajes parecidos del Nuevo Testamento, tanto los apologistas cristianos como los críticos judíos los interpretan con demasiada frecuencia sacándolos del contexto en que fueron escritos y sin compararlos con otros textos de la misma Biblia. Por lo que se refiere al contexto, estos pasajes fueron escritos por hombres que todavía se veían a sí mismos como judíos, aunque de un tipo más tolerante, y estaban dirigidos a judíos que no se habían decidido, o se habían negado, a reconocer un progreso. Por eso, los críticos cristianos duros, del estilo de J. T. Sanders, en lugar de centrar su atención exclusivamente en el Nuevo Testamento, deberían comparar las afirmaciones neotestamentarias acerca de los judíos con los textos del Antiguo Testamento que polemizan con otros judíos cuya fe no ha estado a la altura de la predicación de un determinado profeta. Por ejemplo, Jeremías 18,23 se dirigió al Señor con estas palabras, no perdones sus culpas, no borres de tu vista sus pecados, caigan derribados ante ti, ejecutados en el momento de la ira. Después, insistiendo en su tema, Jeremías 19,7-9 citó la respuesta del Señor, haré fracasar en él los planes de Judá y Jerusalén. Los derribaré a espada del enemigo, por mano de los que los buscan para matarlos, daré sus cadáveres en pasto a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, haré que se coman a sus hijos e hijas, que se coman unos a otros. En el Antiguo Testamento pueden encontrarse docenas de versículos parecidos a estos, que permitirían formar un contexto que nos ayude a comprender los pasajes de carácter polémico del Nuevo Testamento como textos típicos de la crítica profética hecha al interior de la propia comunidad. En este sentido, la angustia que suscitan los textos antijudíos del Nuevo Testamento proviene en buena medida de leerlos anacrónicamente como pronunciamientos de una mayoría cristiana cruel y abusiva. No se tiene para nada en cuenta el hecho de que, cuando se escribieron estos pasajes, los cristianos constituían una minoría insignificante y perseguida, no solo en el inmenso imperio romano, sino también en el seno de las grandes aglomeraciones judías, tanto las de las ciudades o poblaciones de Palestina como las integrantes de las numerosas e importantes comunidades de la diáspora judía formadas paulatinamente en algunas de las grandes ciudades del mundo greco-romano. De hecho, fue en estas comunidades judías donde los primeros cristianos concentraron sus esfuerzos para lograr conversos. Aproximadamente hacia el año 100 después de Cristo, cuando los evangelios ya estaban en circulación, el número de cristianos existentes en el mundo no superaba probablemente los 8.000, e incluso un siglo más tarde su número apenas se elevaba a 200.000 personas. Por el contrario, el número de judíos rondaba los 7 millones, de los cuales solo 1 millón vivía en Palestina. En un principio, la fuente más seria de peligro para los cristianos no provenía de los romanos, sino de las poblaciones judías cercanas. La prueba de que los judíos persiguieron a los cristianos está dispersa y evidentemente no es completa, pero existen razones convincentes para creer que la persecución fue común y que se prolongó durante varios siglos. En primer lugar, el cristianismo representaba una abominación intolerable a los ojos de los judíos observantes de la ley. A diferencia de los paganos, de cuyos pecados podían hacer caso omiso por considerarlos extraños ignorantes, el desacato cristiano de la ley era una falta cometida por individuos, muchos de ellos educados como judíos, que pretendían ser los verdaderos herederos de toda la tradición judía. Pero lo más grave fue el hecho de que los cristianos defendiesen una herejía intolerable,
ya que no se limitaban a afirmar que Jesús era el Mesías prometido, sino que lo proclamaban Hijo de Dios, dejando de lado al parecer el monoteísmo. A los ojos de los judíos religiosos, estas eran ofensas terribles que exigían respuestas violentas. Por lo que se refiere a pruebas de tentativas judías de la época de castigar tales crímenes, en Hechos de los Apóstoles 22,4-5 Pablo confesó que, con anterioridad a su conversión, que tuvo lugar aproximadamente el año 35 después de Cristo, él había entregado a un número no precisado de cristianos, al sumo sacerdote y al senado en pleno, para ser castigados. Y el mismo libro de los Hechos informa de varios casos en que los apóstoles fueron azotados. En torno al año 37 después de Cristo el diácono Esteban fue condenado a morir apedreado por orden del Sanedrín. Más tarde, cuando Pablo dirigió sus esfuerzos misioneros hacia Occidente, él mismo recibió algunas palizas y sufrió un intento de apedreamiento, del que afortunadamente salió ileso, todo ello promovido por dirigentes judíos de diversas ciudades. A continuación, según el gran historiador judío Josefo, 37-101 después de Cristo, y confirmado por el historiador cristiano Eusebio, 263-339 DC, Santiago, el hermano del Señor y cabeza de la Iglesia de Jerusalén, fue públicamente ridiculizado y ejecutado por los dirigentes judíos en Jerusalén el año 61-62. La amenaza judía era real. De ahí que algunos estudiosos hayan sugerido que los pasajes antijudíos que encontramos en el Nuevo Testamento deberían interpretarse simplemente como expresión de uno de los contendientes de un furioso conflicto religioso. Pero hasta ahora no habíamos contado con testimonios firmes del otro contendiente de ese mismo conflicto, es decir, de textos anticristianos de desprecio que hayan transmitido las fuentes judías, por ejemplo, el Talmud, la magna colección que, a partir del siglo I después de Cristo, fue reuniendo dichos de los sabios judíos y relatos acerca de su vida. En el siglo XIII un fraile dominico español publicó una selección de textos rabiosamente anticristianos provenientes del Talmud, supuestamente sugeridos por judíos convertidos al cristianismo, de los que más tarde se serviría también Martín Lutero. Una obra parecida, esta vez en 2 volúmenes, se publicó en Alemania en 1700. Ambas publicaciones atrajeron la atención de algunos antisemitas que las citaron en airados panfletos, pero tanto judíos como cristianos negaron la autenticidad de dichos textos, hasta el punto de que las quejas de la comunidad judía de Frankfurt provocaron que los volúmenes alemanes fueran finalmente confiscados por el gobierno. Por este motivo, durante mucho tiempo predominó entre los investigadores la opinión de que ni el Talmud contenía dichos o relatos auténticos sobre Jesús, ni consecuentemente, aparte de algunos incidentes aislados, había existido nunca una persecución significativa de los judíos contra los cristianos. De ahí que James Everett Seaver se atreviera a afirmar que el odio judío hacia los primeros cristianos no fue nunca un hecho histórico. El magnífico estudio de Peter Schaffer ha refutado a fondo esta opinión. Además de poseer excelentes credenciales como director del programa de estudios judíos de la Universidad de Princeton, Schaffer investigó a fondo tanto el Talmud de Jerusalén, redactado por sabios judíos durante los siglos I y II después de Cristo, como el Talmud de Babilonia, redactado probablemente algo más tarde, entre los siglos III y V. Diseminadas en estas 2 amplias y variadas recopilaciones, se encuentran de hecho numerosas observaciones acerca de Jesús. Schaffer las describe en los siguientes términos. Hay contranarraciones que parodian las historias del Nuevo Testamento, especialmente la historia del nacimiento y de la muerte de Jesús. Tales contranarraciones ridiculizan el nacimiento de Jesús de una madre virgen, y de manera especial contradicen la historia de la pasión del Nuevo Testamento con su mensaje de culpa y vergüenza de los judíos como asesinos de Cristo. Y no solo eso, sino que cambian completamente el sentido de su responsabilidad. Si, sostienen tales historias, los judíos aceptamos la responsabilidad de tal muerte, pero no hay razón alguna para sentirnos avergonzados, porque con todo derecho ejecutamos a un blasfemo e idólatra. Jesús mereció la muerte, y recibió lo que merecía. Consecuentemente, socavan la idea cristiana de la resurrección de Jesús, al que consideran condenado para siempre en el infierno, dejando claro además que ese mismo destino es el que espera también a sus seguidores,
por creer en este impostor. Más concretamente, Eschafer ha constatado también. Aunque estaba casada con José, María concibió a su hijo con ocasión de un encuentro adúltero con un soldado romano llamado Pandera. Este nombre podría derivarse de un juego de palabras con el término griego partenos, que significa virgen. De acuerdo con la ley judía, ambos deberían haber sido apedreados hasta la muerte. Jesús fue un máncer, un hijo bastardo, y por tanto debería haber sido excluido de toda participación en la vida religiosa judía. Es más, según algunas interpretaciones de la ley, también los máncers debían ser apedreados. Jesús mantuvo relaciones sexuales con María Magdalena, entre otras. Jesús fue condenado por practicar la hechicería. Jesús no murió crucificado, sino apedreado por los judíos, que a continuación colgaron su cuerpo de un árbol. Jesús sufre la condena del fuego eterno del infierno, donde se abraza en medio de excrementos. Así, pues, aquí lo tenemos. Los textos contra los judíos que leemos en el Nuevo Testamento encuentran su contrapartida exacta en las historias anticristianas que se han transmitido en el Talmud. Y no olvidemos que en buena medida este intercambio de ataques se produjo cuando los cristianos eran una minoría insignificante. Naturalmente, cuando los cristianos se convirtieron en mayoría dominante, sus actitudes con respecto a los judíos adquirieron una significación social de mucho mayor alcance que la correspondiente actitud anticristiana mantenida por los judíos en aquel mismo momento histórico. Pero, en contra de lo que afirman historiadores engañosos o mal informados, la Iglesia no convirtió los antagonismos del Nuevo Testamento en justificación de agresiones antisemitas. La Iglesia y las agresiones antisemitas. Preparando un libro sobre las consecuencias históricas del monoteísmo, traté de recoger datos sobre todas las agresiones antisemitas con consecuencias mortales llevadas a cabo por grupos de cristianos europeos occidentales desde el año 500 hasta el 1600. Empecé con el año 500 porque la información de que disponemos sobre este tipo de conflictos antes de esa fecha es muy pobre y de dudoso valor histórico. Sea como sea, cuando recopilé los casos bien documentados, descubrí algo que llamó poderosamente mi atención. Entre los años 500 y 1096 solo parece haberse dado una agresión de ese tipo, la que se produjo el año 554, cuando una multitud asesinó a varios judíos en Clermont, en el sur de la Galia, Francia actual, y obligó a otros a convertirse al cristianismo y a recibir el bautismo. Que no hubiera otros incidentes de esta naturaleza se debe al hecho de que la Iglesia condenaba tales acciones, poniendo de relieve que las conversiones forzadas eran inválidas y que a los judíos había que dejarlos tranquilos, postura que la Iglesia reafirmó. En repetidas ocasiones a través de los siglos, la prohibición de obligar a recibir el bautismo se aplicó incluso a los musulmanes durante las cruzadas. De hecho, a mí me resultó imposible demostrar con documentos otras agresiones mortales contra los judíos durante este largo periodo, dato que ha sido confirmado por destacados historiadores judíos. El historiador israelí Nachum Te-Hidal afirmó que estos siglos habían sido los días de Alción de las relaciones entre cristianos y judíos, y el laureado especialista de historia judía Robert Chazon calificó este mismo periodo de tranquilo. Leon Poliakov, 1910 a 1997, uno de los más respetados historiadores contemporáneos del antisemitismo, habló del favorable estatuto de los judíos durante la época en cuestión. Reyes, nobles y obispos otorgaron a los judíos una amplia autonomía que les permitía administrar sus propias comunidades y vivir de acuerdo con sus propias leyes. Floreció de nuevo el estudio del Talmud a orillas del Rin y del Sena, justamente en el momento en que había iniciado su decadencia en Babilonia. Los judíos continuaron mezclándose libremente con poblaciones cristianas y viviendo en excelente relación con ellas. Hasta el siglo XI ninguna crónica menciona estallidos de 34 odio popular contra los judíos. Así, pues, durante más de 5 siglos, los pronunciamientos hostiles del Nuevo Testamento sobre los judíos no tuvieron consecuencias violentas. Diversos estudiosos de la Edad Media han destacado que durante esta misma época la Iglesia dejó de interesarse prácticamente por la herejía. No es que no hubiera herejes, pero la Iglesia optó por ignorarlos. A mi juicio,
Ambos fenómenos están vinculados entre sí. Las políticas tolerantes hacia judíos y herejes dependieron del hecho de que ninguno de esos grupos suponía una amenaza institucional para la Iglesia. Lo diré de manera más formal, donde impera un monopolio religioso relativamente seguro se tolera en general una importante tasa de inconformismo, hasta el punto de que los disidentes se perciben como grupos que no representan una amenaza para el poder de la élite religiosa. La Iglesia se sentía segura y prevaleció la tranquilidad. Esta época de tolerancia llegó a su fin en el siglo XI, porque el conflicto con el Islam, que finalmente dio lugar a las cruzadas, cambió las percepciones de amenazas religiosas. Los grandes conflictos religiosos suelen generar un clima general de intolerancia religiosa, haciendo que la tolerancia se limite o desaparezca hacia aquellos grupos religiosos que, aunque no representen una amenaza, son en cualquier caso inconformistas. Y no es necesario que esta sea directamente la política de los líderes de la Iglesia que goza del monopolio. El conflicto puede generar un clima de opinión que haga que miembros del laicado emprendan acciones por cuenta propia para atajar las amenazas religiosas percibidas. Así se explicaría la explosión que tiene lugar en el siglo XI de graves estallidos antisemitas en regiones cristianas de Europa y a la vez la puesta en marcha de sangrientas campañas contra la herejía. Por otra parte, esto encajaría también con el hecho de que, al estallar un conflicto serio con el cristianismo, también dentro del Islam empezaran a producirse ataques antisemitas y casas de herejes de características similares. El clero católico inició la violenta represión de las herejías que conocemos en el siglo XI, muchas de las cuales degeneraron en sangrientas campañas, como la llevada a cabo contra los cátaros o albigenses. Pero el clero no inició ni dirigió los disturbios de carácter antisemita que empezaron también entonces. La dirección de estos últimos fue obra de laicos, mientras que los eclesiásticos se opusieron a ellos y normalmente se las arreglaron para evitar nuevos ataques. 35 Algunos historiadores opinan que se produjeron ataques contra los judíos al paso de la llamada Cruzada de los Pobres o Cruzada Popular, la horda caótica de hombres, mujeres y niños que en 1096 siguieron a Pedro el Ermitaño hasta Turquía, donde finalmente fueron masacrados. Otros historiadores no informan de tales ataques. En lo que todos están de acuerdo es en afirmar que, en su avance hacia el este, los seguidores de Pedro saquearon y extorsionaron a muchos, entre los que sin duda había tanto cristianos como judíos. Y, en cualquier caso, de lo que no cabe la menor duda, porque así lo dicen los documentos, es de que el 3 de mayo de 1096 se puso fin a más de 5 siglos de relaciones pacíficas entre judíos y cristianos. Ese día, un conde de segunda fila de Renania, Emich de Leisingen, dirigió un ataque contra la comunidad judía de Espira. Emich había quedado al mando cuando su superior jerárquico, un duque, se había incorporado al ejército reunido por Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano, para luchar en la Primera Cruzada. Se suponía que Emich debía organizar una compañía de soldados de refuerzo, con la idea de unirse más tarde al ejército cruzado. Pero las cosas se complicaron, se había extendido el falso rumor de que antes de dirigirse a Oriente, para vengar la muerte de Cristo, Enrique IV se habría propuesto asesinar a todos los judíos residentes en Renania. Denunciando semejante infundio, Enrique escribió a sus vasallos y les ordenó que se preocupasen de garantizar la seguridad de todos los judíos. Pero a Emich le pareció que no tenía sentido emprender un largo viaje para combatir a los enemigos de Dios en Oriente mientras en la retaguardia quedaban los enemigos de Cristo. Y se dirigió con sus soldados a Espira. Sin embargo, el obispo de Espira tomó bajo su protección a los judíos de la ciudad y las fuerzas de Emich solo se apoderaron de la docena de judíos que no habían hecho caso de la advertencia del obispo. Los 12 fueron asesinados. A continuación, Emich se dirigió con sus soldados a Worms. También en esta ciudad el obispo acogió en su palacio a los judíos para protegerlos. Pero esta vez Emich no se dio por satisfecho, y sus fuerzas echaron abajo las puertas del palacio del obispo y mataron a unos 500 judíos. La misma pauta de actuación se repitió una semana más tarde en Maguncia, como en las otras ciudades. Anteriormente, también aquí el obispo trató de proteger a los judíos,
pero fue atacado y tuvo que huir para salvar su vida. El mismo destino corrieron las ciudades de Colonia y Metz. Como resume León Poliakov, es importante destacar que casi por doquier, los obispos trataron, en ocasiones incluso con peligro de su propia vida, de proteger a los judíos. Llegados a este punto, una parte de las fuerzas de Emich se separaron y se dedicaron a limpiar de judíos el valle del Mosela. Se cuidaron especialmente de atacar ciudades sin obispo residencial, gracias a lo cual consiguieron matar a varios miles de judíos. Mientras tanto, otros dos jefes de fuerzas de refuerzo atacaron también a los judíos. Volkmar venció la oposición del obispo local y asesinó a judíos en Praga. Gottschalk llevó a cabo un ataque homicida contra los judíos de Ratisbona. El Papa condenó duramente todos esos ataques, pero poco más pudo hacer. Sin embargo, se demostró que quienes sí pudieron hacer mucho en este terreno fueron los caballeros de Hungría. Cuando Volkmar y sus fuerzas alcanzaron Hungría y trataron de continuar con sus ataques a los judíos, los caballeros húngaros acudieron en ayuda de su obispo y desbarataron sus planes. El mismo destino corrió Gottschalk. Y cuando Emich y sus soldados alcanzaron Hungría, tampoco a ellos se les permitió la entrada por sus sangrientos ataques contra los judíos. Intentaron abrirse paso a pesar de todo, pero los caballeros húngaros los obligaron a desistir. De acuerdo con el admirado historiador de las cruzadas Sir Stephen Runciman, 1903 a 2000, la mayoría de los buenos cristianos interpretaron todas estas derrotas como castigos del cielo contra los asesinos de judíos. Lo cual encajaba perfectamente con los esfuerzos de los obispos locales por preservar a los judíos y con el hecho de que otros ejércitos reunidos para la primera cruzada no agredieran a los judíos, excepto tras el asalto a la ciudad de Jerusalén, donde murieron varios centenares de judíos cuando toda la ciudad fue masacrada. Desgraciadamente, si bien los ataques a los judíos de Renania fueron obra de pocos, marcaron una pauta, al centrar la atención en la cuestión de continuar permitiendo que los judíos rechazasen a Jesús en un contexto en que la conformidad religiosa se convirtió en una preocupación creciente. Incluso algunos eclesiásticos cayeron en esta tentación. Durante la Segunda Cruzada, 1146 a 1149, Pedro, abad del monasterio de Cluny, hizo la siguiente observación: que bien se obtiene yendo al fin del mundo, a costa de innumerables vidas humanas y de mucho dinero, a luchar con los sarracenos, cuando permitimos que vivan entre nosotros otros infieles que son 1000 veces más culpables con respecto a Cristo que los musulmanes. No obstante, no fue en Francia, sino exclusivamente en el Valle del Rin donde se produjeron las matanzas de judíos durante la Segunda Cruzada, fue una vez más en Colonia, Maguncia, Metz, Worms y Espira. En esta ocasión, un monje llamado Radulfo ayudó a suscitar los alborotos antisemitas. De todos modos, el número de víctimas habría sido mucho mayor de no haber intervenido San Bernardo de Claraval, que recorrió el Valle del Rin y ordenó poner fin a los asesinatos. De esta intervención dejó constancia escrita el cronista judío Efraín de Bonn. El Señor escuchó entonces nuestro gemido, tras el sacerdote malo envió a un sacerdote digno, un gran hombre, se llamaba Abad Bernardo, de la ciudad de Claraval, que, les dijo, se puede entender que vayáis contra los musulmanes. Sin embargo, todo aquel que ataca a un judío y trata de matarlo es como si atacase al mismo Jesús. Mi discípulo Radulfo, que aconsejó destruirlos, no estuvo acertado al dar semejante consejo. Porque en el libro de los Salmos se lee con respecto a los judíos: no los matéis, para que mi pueblo no se olvide, de no haber sido por la misericordia de nuestro Creador, que envió al mencionado abad, no habría quedado un resto o superviviente entre los judíos. Las cruzadas no tardaron en pasar, pero los estallidos de violencia contra los judíos continuaron produciéndose en Renania. Los primeros incidentes habían calado profundamente en la cultura popular. Además, esta era una región claramente deficitaria en materia de autoridad política. En realidad, era un área fracturada políticamente, donde diversos movimientos heréticos surgieron y prosperaron porque ni la Iglesia ni el gobierno civil pudieron suprimirlos, y por eso fue aquí donde el populacho continuó atacando a los judíos. Así, en 1270, agitadores locales que pretendían ser descendientes de los Judenbretter, literalmente, tostadores de judíos, de la época de las cruzadas asesinaron judíos en todo el Valle del Rin.
Estos ataques se produjeron de nuevo en 1283, 1285, 1286 y 1298. Una vez más, cuando la peste negra, 1347 a 1350, asoló Europa, únicamente en el Valle del Rin se vio imposibilitada la Iglesia de defender a los judíos de las acusaciones de haber sido ellos quienes habían provocado la peste por haber envenenado secretamente las fuentes de agua. Esta historia tuvo su origen en España, donde inicialmente se acusó a los musulmanes de haber envenenado los pozos. Después la historia cambió, y se acusó a los judíos de haber difundido la peste, de ahí que en este caso fuera en España donde se produjeron los primeros ataques antisemitas. Aunque los obispos locales consiguieron frenarlos en seco, para ello se sirvieron de una bula del Papa Clemente IV que recordaba al clero su deber de proteger a los judíos, denunciaba los rumores sobre el envenenamiento de las fuentes y amenazaba con la excomunión de todos aquellos que difundiesen tales rumores y de quienes causasen daño a los judíos. Por desgracia, en Renania incluso la autoridad papal fue ineficaz. Y así, una vez más, se desató una ola de matanzas de judíos a lo largo del Rin, en ciudades como Espira, Maguncia, Metz, Worms y Colonia. ¿Por qué este antisemitismo rabioso persiste solo aquí y no en otras regiones del área germánica? Como ya he señalado, probablemente porque en los demás lugares las élites locales fueron lo suficientemente fuertes como para impedir que se desarrollase una tradición de matar a los judíos. Sobre las razones que motivaron el hecho de que a comienzos del siglo XV cesaran en Renania los ataques mortíferos contra los judíos, mi respuesta es, porque no quedaban ya judíos en la región. Primero se produjo una emigración masiva de judíos del Valle del Rin hacia Europa Oriental. Al mismo tiempo, muchas de estas comunidades notoriamente antisemitas expulsaron a los judíos, así lo hizo Colonia en 1424, y poco después seguirían su ejemplo las demás ciudades. Hasta mediados del siglo XIX a los judíos no se les permitió residir de nuevo en esta región. La expulsión de los judíos de Renania no se debió a una iniciativa de la Iglesia, como lo demuestra el hecho de que en el resto del territorio germánico se mantuviesen importantes comunidades judías. No hay que olvidar además que, cuando los judíos fueron expulsados de otras naciones, por ejemplo, Inglaterra 1290, Francia 1306 y España, 1492, se trató siempre de decisiones tomadas por las autoridades civiles y no a instancias de la Iglesia. De todos modos, si la Iglesia actuó de muro defensivo en favor de los judíos de Europa, su colaboración en muchas formas de discriminación contra ellos fue innegable. Por ejemplo, en la mayoría de lugares, la construcción de sinagogas necesitaba contar con permiso previo, se discutió cuándo podían celebrar los judíos su Pascua, estaba rigurosamente prohibido que los cristianos se convirtiesen al judaísmo. Los contactos sociales entre cristianos y judíos estaban limitados por numerosas prohibiciones, era ilegal el matrimonio entre unos y otros y hasta las simples relaciones sexuales. Los judíos no podían tener a su servicio a cristianos. Con el tiempo, en la mayor parte de Europa se obligó a los judíos a mostrar en su atuendo una placa o alguna otra señal que los identificase. A menudo se obligó también a los judíos a vivir en una determinada zona o barrio de la ciudad, que terminó recibiendo el nombre de gueto, corrupción del término italiano borghetto, o pequeño vecindario / distrito. Musulmanes y judíos. Durante generaciones, los historiadores han calificado la situación de los judíos en la España musulmana de Edad de Oro, en contraposición con el brutal antisemitismo de la cristiandad. Nadie contradijo a Stanley Lenpool cuando en 1897 proclamó que la historia de España nos ofrece un contraste melancólico. Durante casi 8 siglos de gobiernos musulmanes, España dio a Europa un brillante ejemplo de Estado civilizado e ilustrado, todo lo que hace que un reino sea grande y próspero, todo lo que tiende a ser refinado y civilizado lo poseyó la España musulmana. Y a continuación contrapone este brillante ejemplo con la España cruel y fanática que expulsó a los judíos tras la derrota final de los moros por parte de Fernando e Isabel en 1492.
De la misma manera, nadie plantó cara al ilustre historiador judío Heinrich Hirsch Graetz cuando afirmó, el judaísmo se movió siempre hacia la luz, mientras que el cristianismo monástico permaneció en la oscuridad. De ahí que en el siglo X solo un país ofreciera un suelo propicio para el desarrollo del judaísmo, en el que éste pudiese llegar a su apogeo y florecer, ese país fue la España musulmana. Y la mayoría de intelectuales asintieron cuando Rudolf Kahe, yerno de Albert Einstein, declaró alborozado, es como un milagro histórico el hecho de que en la misma época en la que se producían orgías de persecución contra los judíos en la Europa cristiana, los judíos de la España musulmana disfrutaran de una edad de oro que no ha conocido parangón desde los días de la Biblia. Para no ser menos, Anthony Burgess escribió que, después de la caída de Granada, el espléndido Emirato de Córdoba, donde habían imperado la belleza, la tolerancia, el conocimiento y el orden, era solo un recuerdo. A decir verdad, en un volumen conmemorativo de quinto centenario de la expulsión de los judíos de la España cristiana, se afirmaba que la edad de oro del judaísmo español había estado personificada sobre todo por Maimónides. Es difícil saber cómo alguien, incluso el anticatólico más resentido, pudo haberse convencido nunca de la verdad de tales puntos de vista. Por sí misma, la biografía de Moisés Maimónides, 1135 a 1204, contradice claramente semejantes afirmaciones. En 1148, la familia de Maimónides simuló convertirse al Islam cuando a los judíos de Córdoba se les conminó a elegir, bajo pena de muerte, entre hacerse musulmanes o emigrar. Observo que, cuando la mayor parte de historiadores recuerdan cómo en 1492 Fernando e Isabel obligaron a los judíos de España a escoger entre convertirse al cristianismo o salir de España, suelen olvidarse de mencionar que los musulmanes ya habían planteado la misma exigencia a los judíos en el siglo XII. Tampoco mencionan el hecho de que muchos judíos que optaron por abandonar la España musulmana antes que convertirse al Islam decidieron instalarse en zonas cristianas del norte de España. En cualquier caso, después de vivir 11 años haciéndose pasar por convertidos, por miedo a ser descubiertos, la familia de Maimónides decidió huir a Marruecos, donde continuó aparentando lo que no era. De esta manera, el más aclamado pensador judío medieval vivió toda su vida adulta simulando que era musulmán. Su historia revela claramente que, como dijo tan acertadamente Richard Fletcher, la España musulmana no fue una sociedad tolerante e ilustrada ni siquiera en su época de máximo esplendor. En efecto, de la misma manera que los judíos vivían como una minoría reprimida en el cristianismo, incluso durante el periodo de tranquilidad, tanto judíos como cristianos tuvieron que soportar siempre serias restricciones y penosas afrentas en las sociedades musulmanas. Como ha destacado el ilustre historiador del Islam Marshall G. S. Hodgson, 1922 a 1968, ya desde sus primeros tiempos, con frecuencia las autoridades musulmanas no se ahorraron esfuerzos cuando se trataba de humillar y castigar a los dhimmis, es decir, a los judíos y los cristianos que se negaran a convertirse al Islam. Su política oficial era que los dhimmis debían sentirse inferiores y saber cuál era su lugar, de ahí que les impusieran leyes como estas emoticono cara sonriente que cristianos y judíos no viajen montados a caballo, por ejemplo, sino a lo sumo en mulas, o incluso que deben llevar cosidas en su ropa ciertas señales que indiquen cuál es su religión cuando están entre musulmanes. En algunos lugares, los no musulmanes tenían prohibido vestirse con ropas parecidas a las de los musulmanes, y tampoco podían ir armados. Además, los no musulmanes estaban invariablemente obligados a pagar más impuestos que los musulmanes. Es indudable que los cristianos impusieron a los judíos humillaciones igualmente ignominiosas, pero la pretensión de que el Islam fue más tolerante es pura ficción. Los historiadores han conseguido que semejante falsedad histórica pase desapercibida, no solo ignorando cuidadosamente la condición social de los dhimmis, sino también tergiversando el hecho de que tanto en los territorios cristianos como en los musulmanes hubo un largo periodo de tranquilidad en las relaciones con los judíos, y finalmente escogiendo como punto de comparación la época de paz y tranquilidad del Islam con la posterior etapa de violencia antisemita que conoció el cristianismo.
pero de la misma manera que la intolerancia cristiana se vio notablemente incrementada por los conflictos con el Islam que comportaron las cruzadas, también en el Islam estos conflictos provocaron parecidos estallidos sociales. Solo en Granada, miles de judíos fueron asesinados en la segunda mitad del siglo XI, hecho que ni siquiera mencionan muchos de esos relatos históricos sobre la Granada gloriosa. Igualmente, los biógrafos occidentales de Mahoma han sido reacios a reconocer, o rápidamente han tratado de justificar el hecho de que la primera masacre musulmana de judíos se produjo en Medina, cuando Mahoma ordenó que todos los varones adultos de la comunidad judía local, aproximadamente 700 de ellos, fueran decapitados, después de obligarlos a cavar sus propias tumbas. El 11º mandamiento. A fin de cuentas, la cuestión más apasionante que podría plantearse acerca de la Iglesia y el antisemitismo tal vez no sea porque los cristianos han atacado a veces a los judíos, sino porque han tolerado su existencia en absoluto. A diferencia de los herejes cristianos, como los cátaros, valdenses, Fraticelli y otros grupos parecidos, los judíos fueron el único grupo religioso importante, abiertamente no conformista, que sobrevivió en Europa hasta que los luteranos lo consiguieron por la fuerza de las armas. Como señaló Robert Chazon, a pesar de ser objeto de desconfianza y de muchas y permanentes formas de discriminación, el hecho esencial sigue siendo que a los judíos se les permitió existir dentro de la sociedad cristiana y cumplir sus obligaciones religiosas como judíos. Los cristianos hicieron esta excepción en favor de los judíos a causa de la doctrina teológica de que la segunda venida de Cristo se abriría paso con la conversión de los judíos, lo que llevó a pensar a algunos teólogos que la disconformidad judía formaba parte del plan de Dios y que su futura conversión estaba igualmente en manos de Dios. De ahí que ningún papa de la Edad Media emprendiese una campaña para convertir a los judíos, y San Agustín, 354 a 430, enseñó que todo aquel que matase a judíos sería vengado 7 veces, por Dios. En cuanto a aquellos que desdeñarían esta sugerencia como meras palabras, me parece oportuno citar aquí en toda su extensión un texto del prestigioso historiador Stephen T. Katz, director del Centro Allie Dizau de Estudios Judaicos de la Universidad de Boston. Katz, que considera que la expresión «no aniquilarás a los judíos» representa el 11º mandamiento cristiano, escribió. Aunque, durante casi 15 siglos de historia, el cristianismo pudo haber destruido el segmento del pueblo judío sobre el que tenía dominio, optó por no hacerlo, porque la eliminación física de la judería no fue nunca, en ninguna época, la política oficial de ninguna iglesia o de ningún Estado cristiano. Más bien que tratar de eliminar activamente al judaísmo, la luminosa ironía última es que la dogmática cristiana exigía proteger a los judíos y al judaísmo de la desaparición. Aunque la civilización cristiana rebajó y degradó a los judíos, paradójicamente la Iglesia estuvo comprometida con la supervivencia judía hasta que el arrepentimiento colectivo del Israel de la carne se produjese con ocasión de la segunda venida de Cristo. En este sentido, la Declaración sobre los Judíos publicada por el Concilio Vaticano II en 1965 no fue, ni más, ni menos, que una reafirmación contundente de la enseñanza tradicional de la Iglesia en el lenguaje propio de nuestro tiempo. Desgraciadamente, esta manifestación particular de historia anticatólica pervive con renovada malicia en las críticas recientes vertidas contra el Papa Pío XII, acusado de ser colaborador de Hitler en el Holocausto, lo cual, por otra parte se afirma también, estaría en perfecta consonancia con el apoyo prestado por dicho Papa a Franco y a los fascistas españoles. Por irónico que parezca, semejante difamación histórica ha sido propagada principalmente por católicos alejados de la Iglesia, siendo en cambio judíos quienes con mayor convencimiento han salido en defensa del Papa. El Papa de Hitler. Parece haberse olvidado casi por completo que la campaña que trató de vincular al Papa Pío XII con Hitler fue iniciada por la antigua Unión Soviética, probablemente con la esperanza de neutralizar al Vaticano en el debate sobre los problemas y secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1944, Izvestia, diario ruso, publicado en Moscú, como órgano oficial del gobierno soviético, afirmó que el Papa Pío XII había apoyado al régimen nazi.
Al día siguiente, el New York Times condenó el artículo como propaganda maliciosa y defendió claramente la oposición del Papa a todas las formas de tiranía. Sin embargo, los soviéticos continuaron en la misma línea y uno de sus agentes publicó al poco tiempo un libro afirmando que el Vaticano había firmado un pacto secreto con Hitler. Se trataba de una falsedad manifiesta, aceptada únicamente por gentes del partido y por escritores anticatólicos, profesionales, que en aquel momento eran sorprendentemente abundantes. Por suerte, la campaña de desinformación soviética fue finalmente acallada por el extraordinario coro de alabanzas que diversas fuentes judías dedicaron al Papa en los primeros años de la posguerra. Como recordaban esas fuentes, Hitler había tratado implacablemente a la Iglesia Católica, había cerrado todas las escuelas católicas, había arrestado a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas y había enviado a Dachau y a otros campos de concentración a muchas de esas personas. Cuando el mundo se enteró de los horrores de los campos nazis de la muerte, fueron muchos los que ensalzaron los reiterados y sinceros esfuerzos de Pío XII para salvar vidas judías durante la guerra. En 1943, Chaim Weizmann, que con el tiempo se convertiría en el primer presidente de Israel, escribió: «La Santa Sede está prestando su poderosa ayuda donde puede, para atenuar el cruel destino de mis correligionarios perseguidos». Moshe Saret, que pronto sería el primer ministro de Asuntos Exteriores de Israel y el segundo primer ministro, se encontró con el Papa durante los últimos días de la guerra. «Le dije que mi primera obligación era agradecer, en nombre del pueblo judío, al Papa personalmente y a través de él a la Iglesia Católica, todo lo que uno y otra habían hecho en diversos países para poner a salvo a judíos». Con ocasión de la muerte del Papa en 1958, Golda Meir, futura primera ministra de Israel, destacó sus esfuerzos en favor de los judíos de Europa, calificándolo de «gran servidor de la paz», porque para muchos israelíes de aquella generación era de sobra conocido que el Papa Pío XII había hecho muchos esfuerzos personales para proteger y ofrecer refugio a los judíos perseguidos por los nazis. Sin embargo, no tardando mucho, cobró de nuevo fuerza el revisionismo anticatólico. Primero fue una obra de teatro, titulada El Vicario, escrita por Rolf Schutt, autor encuadrado en la extrema izquierda alemana. El Papa Pío XII es presentado en ella como un antisemita que se muestra totalmente indiferente al Holocausto. Tras estrenarse con aclamación de la crítica en Berlín en 1963, El Vicario se representó en Londres a finales de aquel mismo año, y en febrero de 1964 se pudo ver en Broadway. Con el tiempo, se tradujo a más de 20 idiomas, en 2002 se trasladó al cine, con el título Amén, y en 2006 fue objeto de una reposición en Londres. Tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, los críticos teatrales de los grandes diarios aclamaron la obra, y Susan Sontag señaló el camino para los intelectuales de Nueva York. Además, El Vicario subraya, y esta es la parte polémica de la obra, la fuerte argumentación en favor de la complicidad de la Iglesia Católica Alemana y del Papa Pío XII. Personalmente, estoy convencida de que esta argumentación es verdadera y está bien expuesta, y la importancia, histórica y moral, de esta difícil verdad no puede sobrevalorarse en la hora actual. A pesar de todo, destacados historiadores rechazaron El Vicario. Escribiendo desde Cambridge, Eamon Duffy afirmó que el examen de todos los documentos pertinentes probaba indudablemente la falsedad de las alegaciones específicas de Schutt. Prominentes autores judíos suscribieron también esta opinión. Joseph L. Lichten, de la Liga Antidifamación, publicó una demoledora refutación del Vicario y de sus admiradores. Lo mismo hizo el diplomático israelí Pinchas Lapide, que aseguró que el Papa Pío XII había contribuido a salvar al menos a 700.000 judíos. La cifra podría acercarse incluso a los 860.000 de una muerte cierta a manos de los nazis. Estas y otras voces que hablan de los esfuerzos del Papa para salvar judíos fueron confirmadas por otras personas con un profundo conocimiento del Holocausto. Parecía que los ataques contra el Papa como cómplice de los nazis habían sido finalmente acallados, aunque de vez en cuando seguían produciéndose sobresaltos ocasionales provenientes de círculos de la extrema izquierda. Pero hace algunos años, reapareció el tema con un aluvión de libros nuevos.
Aunque estas últimas publicaciones muestran un notable grado de ignorancia y autocomplacencia, en la prensa popular han recibido por lo general críticas positivas y se han vendido muy bien, lo que sin duda ha contribuido a incrementar y justificar en muchos de sus lectores un anticatolicismo informado. Y, como sucede a menudo, aunque muchos historiadores cualificados han escrito críticas mordaces que ponen de manifiesto la enorme arbitrariedad e incompetencia científica de estos autores, estas críticas serias no han tenido amplia difusión. La primera explosión importante que anunció esta nueva embestida fue El Papa de Hitler, la verdadera historia de Pío XII, 2001, edición original inglesa, 1999, de John Cornwell. La tesis principal del autor es que el Papa Pío XII negoció un acuerdo que ayudó a los nazis a apoderarse de Alemania, condenando de esta manera a los judíos de Europa a los campos de exterminio. En consonancia con esta tesis, la fotografía que aparece en la sobrecubierta del libro mostraría, al parecer, la figura de quien pronto iba a ser elegido papa con el nombre de Pío XII visitando el cuartel general del partido nazi. En realidad, nos lo muestra abandonando una recepción ofrecida por el presidente de la República de Weimar en 1927, el Papa, que nunca se encontró con Hitler, abandonó Alemania en 1929, bastante antes de que los nazis se hicieran con el poder. El resto del libro consiste principalmente en falsedades y afirmaciones erróneas de este mismo estilo. El Papa de Hitler se vendió bien, alcanzando el puesto 14º en la lista de libros más vendidos en la categoría de no ficción del New York Times, y fue objeto de un tratamiento amplio y favorable en el programa televisivo 60 Minutos. Que el autor haya sido un antiguo seminarista católico ha sido considerado razón de peso para excluir que al escribir el libro estuviera motivado por su actitud anticatólica. Pero se pasa por alto que el hecho de que Cornwell se haya descrito a sí mismo como un católico que ha dejado de practicar. Tampoco se tiene en cuenta que las afirmaciones de Cornwell de haber examinado documentos secretos e incriminatorios en la Biblioteca Vaticana fueron fraudulentas. Por último, y esto es lo más importante, al igual que la mayoría de los nuevos intentos de vincular al Papa con Hitler, el libro de Cornwell se inscribe en la tentativa de católicos que han dejado de serlo de empujar a la Iglesia en direcciones muy liberales. El rabino David Gedalin lo explica de la siguiente manera: el Holocausto es simplemente el garrote más grande que los católicos liberales tienen a mano para utilizar contra los católicos tradicionales en su intento de golpear al papado y de esa manera minar la enseñanza católica tradicional. Estas polémicas de católicos no practicantes o liberales airados se aprovecha de la tragedia del pueblo judío durante el Holocausto para promover su propia agenda política. Esta descripción se aplica también a James Carroll, autor de Constantine's Sword, The Church and the Jews. A History, La espada de Constantino. La Iglesia y los Judíos, 2001. Carroll es novelista y es sacerdote, y ambas identidades han contribuido a configurar su libro, donde afirma que la historia misma de Cristo es la base del imparable antisemitismo cristiano. Lo diré con sus mismas palabras: Auschwitz representa el punto culminante de la historia que empieza en el Gólgota, a la luz de los nexos de causalidad. Auschwitz pone de manifiesto que el odio a los judíos no ha constituido ninguna anomalía casual, sino que representa una acción central de la historia cristiana. El odio a los judíos se ha convertido en letal, porque previamente había sido sacralizado. A continuación, Carroll dedica cientos de páginas a revisar de manera distorsionada los materiales medievales ya tratados en el presente capítulo y a hacer incursiones en la teología. Descarta la resurrección como un sinsentido dañino inventado mucho después del hecho y afirma que los cristianos únicamente pueden superar su antisemitismo rechazando la idea de que Jesús fue Dios. Por otra parte, las páginas del libro de Carroll resuman reflexiones obsesivas de su autor sobre su propia vida privada, sobre cómo su madre lo había hecho sacerdote y sus preferencias. Le gusta Bob Dylan. Finalmente, después de 495 páginas, el libro de Carroll aborda el tema de Pío XII y Hitler, simplemente para conformarse con un aburrido refrito del libro El Papa de Hitler de Cornwell.
También el libro de Carroll se vendió bien, fue objeto de críticas muy positivas en la prensa popular y recibió grandes alabanzas de Gary Wells y Karen Armstrong. Pero los verdaderos sabios lo desdeñaron. Así, el prestigioso historiador protestante Robert Louis Wilken observaba que, aunque el subtítulo del libro de Carroll presentaba la obra como una historia, en realidad no hay nada de eso, sino que está impulsada por la animadversión teológica y se basa casi totalmente en las obras de otros autores. De manera parecida, libros como los escritos por Gary Wells, Daniel Jonah Goldhagen, Michael Fair y David Kurtz son airados refritos de los mismos materiales elaborados de manera escasamente científica. Finalmente, citaré la obra de Susan Zuccotti, Under His Very Windows, The Vatican and the Holocaust in Italy, bajo sus mismas ventanas. El Vaticano y el Holocausto en Italia, 2002. La autora admite que cuando los nazis pretendieron reunir y transportar a los judíos de Italia, al menos el 85% sobrevivieron, la mayoría de ellos ocultos en conventos, monasterios, iglesias y otros edificios de la Iglesia Católica, donde muchos permanecieron hasta la llegada de las tropas aliadas. Sin embargo, según Zuccotti, este gesto de ayuda a los judíos se produjo sin intervención de Pío XII, que se mostró impasible a la grave situación de los judíos. La autora defendió este punto de vista contra el testimonio de multitud de sacerdotes, religiosos y monjas que aseguran que la iniciativa de sus acciones había provenido del Papa. Zuccotti no tuvo en cuenta esos testimonios, que en su opinión eran simples intentos de dejar al Papa en buen lugar. La autora tampoco tomó nota del testimonio de muchos judíos en favor del Papa, por considerarlos producto de una ignorancia benévola, e igualmente decidió ignorar hechos bien conocidos, como que el Papa había utilizado su residencia de verano en Castel Gandolfo para acoger a miles de judíos durante la guerra, ofreciéndoles comida kosher, es decir, pura, según las normas judías, y convirtiendo sus habitaciones privadas en una sala de atención obstétrica. En cualquier caso, la verdad es que Eugenio Pacelli se pronunció contra Hitler y el racismo durante la década de 1930, incluso antes de ser elegido papa con el nombre de Pío XII, y continuó haciendo lo mismo durante toda la guerra. En marzo de 1935 envió una carta abierta al obispo de Colonia en la que califica a los nazis de falsos profetas con el orgullo de Lucifer. En 1937, en el sermón que pronunció en Notre Dame de París, describió a Alemania como esa noble y poderosa nación a la que malos pastores querrían descarriar hacia una ideología racista. Considere el lector los siguientes titulares del periódico The New York Times. Día 28 de octubre de 1939, el Papa condena a dictadores, violadores de tratados, racismo. Día 6 de agosto de 1942, se dice que el Papa aboga por los judíos que podrían ser trasladados de Francia. Día 27 de agosto de 1942, Vichy detiene a judíos, ignorada la petición del Papa Pío. Y el 26 de diciembre de 1941, The New York Times editorializaba, la voz de Pío XII es la única que se oye en el silencio y la oscuridad que envuelve a Europa este día de Navidad. Al exigir un auténtico nuevo orden basado en la libertad, la justicia y el amor, el Papa se enfrenta personalmente y de lleno contra el hitlerismo. Si se necesitan más pruebas, docenas de personalidades judías han hablado para agradecer al Papa sus denodados esfuerzos por evitar el Holocausto y sus esfuerzos personales y exitosos por salvar a los judíos de Italia. Aunque el hecho no se mencione en los nuevos ataques lanzados contra el Papa, Hitler estaba tan indignado que en 1942 el ministro de propaganda alemán mandó imprimir 10 millones de copias de un panfleto que presentaba a Pío XII como el Papa pro-judío, y al año siguiente Hitler pretendió secuestrar al Papa. Finalmente, un mensaje de radio enviado a Berlín desde el cuartel general de los nazis en Roma 10 días después de la intentona derredada de los judíos italianos, e interceptado por los aliados el 26 de octubre de 1943, dice, por lo visto, el Vaticano ha estado ayudando desde hace tiempo a muchos judíos a huir. Conclusión.
Es sin duda verdad que, durante siglos, la Iglesia Católica toleró un feo abanico de creencias antisemitas y participó en diversas formas de discriminación contra los judíos, como harían más tarde los protestantes cuando entraron en escena. Este hecho desagradable otorga visos de credibilidad a las acusaciones según las cuales también la Iglesia habría estado profundamente implicada en los pogromos que se iniciaron en la Edad Media y culminaron en el Holocausto. Sin embargo, muchas cosas que son creíbles no son verdad, y en este caso no lo es. La Iglesia Católica Romana posee un amplio y honroso historial de vigorosa oposición a los ataques contra los judíos. Y el Papa Pío XII supo estar a la altura de esa tradición.